Buenas tardes, amigos. Suso Souto, bienvenidos. Llevamos apenas 8 días con el amigo Donald Trump de presidente, pero visto sus primeras medidas nos podemos imaginar a dónde tiende esta presidencia populista del gran imperio. Si el miércoles firmaba el decreto para la construcción del muro mexicano, también se había anunciado en el mismo texto una serie de restricciones para los países musulmanes, y este mismo viernes Donald Trump decreta el cierre temporal de las fronteras de los Estados Unidos para los inmigrantes de 7 países de mayoría musulmana y también para refugiados en general de todo el mundo. La decisión fue anunciada en el Pentágono, llega 2 días después de ordenar la construcción del muro, en teoría para frenar la entrada de inmigrantes indocumentados latinoamericanos. Ambas medidas cumplen, la verdad, las promesas electorales de Trump. En esto no nos engañó, simplemente pues que muchos esperábamos que fueran medidas un poquito de cara a la galería, como hacen todos los políticos en sus mítines, pero en este caso empezó con el Obamacare, el muro, ahora los países musulmanes. Veremos a dónde tiende o a dónde tira toda esta política de Trump, que no pinta ni mucho menos nada bueno. El decreto establece una prohibición indefinida a la entrada de refugiados de Siria. La guerra civil en este país, como podéis ver en muchos de mis vídeos, lleva más de 5 millones de refugiados, los muertos ya ni se pueden contar, y de estos, de más de 5 millones, Estados Unidos solo ha acogido a unos 12.000, es decir, y esto según sus datos oficiales. Es decir, destroza un país, hace que una cuarta parte de la población de ese país se tenga que marchar a buscarse la vida como miserables, arrastrados al frío y a la lluvia por Europa, y ellos recogen 12.000. También prohíbe durante 90 días la entrada de extranjeros de varios países, todos del mismo corte musulmán, que ahora os iré comentando. No los detalla, pero si leemos los otros decretos de la semana anterior, estas medidas se aplican a Siria, a Irán, a Sudán, a Libia, a Somalia, a Yemen y a Irak. Si os fijáis, de todos estos países, menos en Irán en los últimos años, porque hace 30 o 40 sí, son países intervenidos por los Estados Unidos de América. El veto podría ser indefinido para aquellos países que no entreguen información migratoria requerida por los Estados Unidos. Esto, en principio, no parece nada, pero lo que está claro es que va a afectar directamente a Irán porque no tienen relaciones diplomáticas, y veremos en el futuro qué pasa con los ciudadanos de Venezuela. Pero Trump explicó que dará prioridad en la solicitud de refugio a cristianos sirios, y esto para los Estados Unidos puede ser un problema bastante grande, porque en su constitución pues la libre confesión es mucho más avanzada incluso que aquí en Europa, en la que sí se prohíben varias sectas. La preferencia para los cristianos y la exclusión de los musulmanes podría interpretarse como una medida discriminatoria contraria a los valores constitucionales. El decreto solo se refiere a minorías religiosas sin especificar la confesión. Siempre se hacen muy al detalle todo este papeleo para que no haya problemas pues antes de que se puedan firmar. La prohibición a la inmigración de países musulmanes durará 3 meses, y el veto a los refugiados de otros países distintos a Siria sería de 4 meses, es decir, pues yemeníes, libaneses, y ya no hablemos del resto de África, que los tenemos olvidados en cruentas luchas étnicas y tribales. La restricción, que tiene efecto inmediato, no afecta a los visados diplomáticos y se aplicará mientras se efectúa una revisión completa de los programas migratorios. Es decir, las medidas son para la chusma, para la gentuza que no valemos absolutamente nada, mientras vemos que los politiquillos, los diplomáticos, se pueden seguir paseando sin restricción por todos los países del mundo, y a saber qué llevan dentro de sus maletines, pero las medidas, como siempre, para el pobre de pedir. El decreto también rebaja 50.000 el número máximo de refugiados que se aceptarán en este año 2017, que es casi la mitad menos que el año anterior. El veto es más severo del que se había filtrado en un borrador el martes de esta semana, que hablaba de una prohibición de 1 mes y no de 3,
a los visitantes de determinados países. Trump, para firmar esta orden, lo hizo en el Pentágono, y un memorando también sobre el presupuesto militar que culmina una primera semana muy intensa en la presidencia, no ha parado. Ambas tienen que ver con uno de los temas en los que centró su campaña electoral, el peligro, como siempre no demostrado, porque cada bando da los datos que le apetece, el peligro de que la entrada de refugiados e inmigrantes musulmanes representa para Estados Unidos. La solución de Trump es, como ante la inmigración, echar el cerrojo hasta que Estados Unidos mejore sus sistemas de control, pues desde el 11S hasta hoy van casi 15 años mejorando los sistemas de control, no sé hasta dónde los querrán mejorar. El presidente quiere mantener a terroristas islamistas radicales fuera de Estados Unidos, según dijo en el acto solemne en el Pentágono. Solo queremos a aquellos que apoyen a nuestro país y que quieran profundamente a nuestra nación. Nacionalismo rancio, puro y duro. Pero en cambio, en la lista de prohibición temporal de visado, como siempre y no podía ser de otra manera, no figura Arabia Saudita. En cambio, pues si hablamos de terrorismo y los ataques que supuestamente sufrió Estados Unidos, la procedencia de los 15 de los 19 terroristas del 11S también era de Arabia Saudita. Y tampoco incluye a los Emiratos Árabes Unidos, de los cuales ni Egipto, de los cuales era el resto de los terroristas hasta sumar los 19. Los tres países son estrechos aliados de seguridad de Washington en Oriente Próximo. Sí, son los países que pueden bombardear a la gente sin represalias como tienen el régimen sirio, y que encima para echar a los tiranos de Oriente Medio nos están utilizando a los wahabistas salafistas de Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Qatar. Trump vinculó el veto a la inmigración con la memoria a los cerca de 3.000 muertos en los atentados del 11S en las Torres Gemelas de Nueva York. Como siempre, los pobres, ni los ricos ni los jefes. El Pentágono a las afueras de Washington y Pensilvania. Los honraremos no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Es decir, que firmar un decreto que no permite la entrada de musulmanes es honrar a la memoria de las víctimas del 11S. Sí, señor. El objetivo, según reza el texto, es proteger al pueblo estadounidense de ataques extranjeros cometidos en Estados Unidos. El texto recuerda cómo algunos de los terroristas del 11S lograron visados. La orden ejecutiva justifica el veto en el hecho de que tras los atentados del 2001, numerosos ciudadanos nacidos en el extranjero han estado relacionados con ataques terroristas en Estados Unidos. Pero bueno, la realidad es que de los últimos ataques, esos ciudadanos extranjeros realmente ya no eran extranjeros, habían nacido en Estados Unidos, como el famoso tiroteo de Orlando del verano pasado. Organizaciones progresistas y de defensa de los derechos humanos criticaron el decreto, excluir a la gente según su nacionalidad, para lograr, de hecho, un veto basado en la religión, porque es lo único que se desprende de todos estos textos. Religión va en contra del tejido moral de nuestra nación y de nuestros intereses de seguridad nacional. Supongo que la próxima medida para mejorar la seguridad nacional y frenar la islamización radical será cambiar la embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén para seguir montando problemas. La prohibición no es una decisión sin precedentes, aunque el contexto sea distinto, ya que tras el 11S el señor Bush paralizó temporalmente el programa de acogida de los refugiados, pero la ley vigente permite a un presidente suspender la entrada de cualquier inmigrante cuando considere que va en detrimento de los intereses de los Estados Unidos. Son los poderes de veto, poderes propios de los presidentes demócratas. Trump ha repetido varias veces que con la administración Obama era casi imposible para los cristianos de Oriente Próximo entrar en Estados Unidos, mientras que los musulmanes tenían las puertas abiertas. Pero aquí el señor Donald Trump nos está mintiendo descaradamente, puesto que en los datos del 2016 más o menos entraron la misma cantidad de refugiados cristianos y musulmanes a Estados Unidos, 37.000 y pico cristianos y un poquito más, 500 o 1.000 más musulmanes, 38.900. Al principio de su campaña para la Casa Blanca, Trump prometió vetar la entrada de los musulmanes a Estados Unidos, y lo está haciendo.
En contra de las acusaciones del republicano, Estados Unidos ya somete a las personas que buscan refugio a controles estrictos que pueden prolongarse durante años, o los pueden poner también durante años en Guantánamo con una bolsa de plástico en la cabeza. Pero incluso los ciudadanos europeos de los países más aliados de Estados Unidos también sufren controles exhaustivos para entrar. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que Trump, el que prometió salvar la dignidad del pueblo americano y devolverle el país al pueblo, y esa entrada del nuevo milenio que dijo en su presidencia, lo que estamos viendo es que las primeras medidas son todas para crear tensión, son todas medidas populistas. Sí es cierto que son promesas electorales, pero no todo debería valer. El primer día firmó el Obamacare, hace 3 días firmó el vergonzoso decreto para la creación del muro. Ahora nos está hablando de prohibir la entrada de musulmanes, está celebrando el Brexit y alejándose de las políticas europeas. Venezuela no creo que tarde mucho en entrar a escena con algún problema derivado de estas políticas. El muro para México será para no dejar tampoco entrar a emigrantes de América del Sur, y al final esto es el nacionalismo más rancio que vivimos aquí en Europa en el siglo XX, que ya sabemos todos a lo que condujo, y me da que con la llegada del señor Trump se está instaurando el Cuarto Reich, pero en este caso al otro lado del Pacífico. Me parece increíble el populismo de estas medidas y que incluso podrían tener algún tipo de explicación si se hacen de otra manera. Espero vuestros comentarios, amigos, si creéis o no que esta deriva nacionalista del señor Trump va a llevar a problemas que pensábamos que ya teníamos olvidados. Y nada, compartid en las redes sociales, suscribiros al canal, pasaos también por mi canal Al Otro Lado del Espejo, que lo empecé hace una semana con los vídeos de enigmas y misterios. Y nada, nos vemos muy prontito con la siguiente noticia aquí en mi programa. Adiós, amigos, que tengáis muy buen fin de semana.